Y bueno, como le comenté, el asunto es el Dominical, su aniversario número 70, y lo consideré como una fuente valiosa justamente por el liderazgo que tuvo de 2006 a 2008 en el suplemento. Y quería iniciar preguntándole sobre esta rutina familiar que tenía en su etapa universitaria o previa a ella, ¿no? Secundaria, cuando llegaban los periódicos a casa. ¿Podría contarnos quién era el encargado de recogerlos, o cuando llegaban los leían en el comedor, en la sala? ¿Cómo se lo repartían? Lo que recuerdo es que mi padre había hecho un contrato con el señor del kiosco del barrio. Entonces, los días domingos el señor dejaba un paquete de periódicos, ¿no? Normalmente el que se levantaba primero era el que agarraba y se ponía a ojear, ¿no? Pero una vez que mi papá entraba, ya él cogía primero, y luego ya, mientras él iba dejando, los que estábamos esperando íbamos cogiendo lo que cayera: comercio, prensa, expreso, ¿no? Entonces, los domingos era como el ritual familiar de la lectura de los diarios, en la mañana, ¿no? Sí. Tomábamos desayuno, y después de desayunar, pues nos dedicábamos a hojear cada quien lo que le interesara, ¿no? Y a mí me acuerdo que tempranamente me impactaron las entrevistas. Digamos que no entendía en un inicio cómo una conversación podía estar impresa en un papel, ¿no? Me decía, pero esto debería estar pues en una mesa, en un café, no sé cómo, y por qué hay una letra negrita y la otra normal. Entonces, un poco me fui metiendo en las convenciones del género, de manera muy intuitiva, por supuesto. No tenía a quién preguntarle por esas cosas, pero luego me voy enterando, ¿no? Claro. Entonces creo que fue una circunstancia que favoreció mi acercamiento con los diarios, ¿no? Para mí el diario es un objeto querible, ¿no? Siempre ha estado cerca de mí, y luego pues la vida me llevó a escribir en distintos diarios precisamente, y revistas, y tengo una especie de nostalgia, ¿no?, por lo impreso. Veo periódicos que hoy son solamente digitales. Claro, se pueden imprimir, los artículos se bajan en distintos formatos, pero la dinámica de relacionarte con el periódico es otra, ¿no? Ya no pasa tanto por lo físico. El papel tenía un olor, las tintas despedían un olor que podía ser muy tóxico, dicho sea de paso. Sí. Pero era un objeto que tenía personalidad propia, tenía formas reconocibles, tenía un diseño, unas tipografías y el contacto con el papel, ¿no? Mientras que los periódicos digitales, mira, visualmente hablando, y discúlpame si digo algo muy grueso, pero visualmente hablando todos se parecen un poco, ¿no? Entonces todos tienen el mismo sistema de enlaces o pestañas, y tienen una estructura relativamente similar, ¿no? Entonces, quizás un mundo un poquito más monocorde. No me refiero al contenido de los diarios, me refiero al aspecto visual y gráfico, ¿no? Mientras que los diarios a veces te podían sorprender con una gran foto en portada, ¿no? O con una sola gran noticia. Claro. Y eso era un golpe para el ojo, ¿no? El diario virtual o digital ya no te da eso, ¿no? Ya no te da eso. Que finalmente uno sabe lo que le interesa, o sea, si tú vas a un diario digital es porque tienes alguna razón para ir a él, ¿no? Exacto. Pero se ha perdido, yo siento una nostalgia por ese tiempo en el que el papel era un puente, ¿no? Un puente para conocer el mundo, ¿no? Y sí, recuerdo esos domingos en familia, disfrutando de los diarios, ¿no? Sí, increíble. Y ha mencionado varias cosas que fui anotando porque me parecen interesantes. La intuición, o la manera intuitiva en la que usted fue relacionándose con las entrevistas, creo que a nivel tipográfico, e incluso la manera en la que está maquetado el diario, ¿no? Me recuerda a lo que McLuhan decía: con el medio es el mensaje también. Claro, y eso en parte sí. Es indirectamente lo que los diarios impresos también dan, cuando te dan un formato, un tamaño,
en el archivo, cuando lo reviso en la BNP, por ejemplo, los guantes terminan después de 4 horas muy oscuros, ¿no? Justamente por toda impregnados de tinta y de todo, claro, exacto. Esa materialidad también del papel es interesante porque permite movilizarte con él, ¿no? Al menos cuando veo a personas en el corredor metropolitano, micro o tren. Una cosa es que lo tengan con el celular, quizás el sol entra y el brillo como que molesta un poco, en cambio con el periódico puedes girar, favorecerte con la sombra. Es flexible, ¿no? Tal cual. Se acomoda al espacio además, ¿no? Sí. Lo puedes doblar en 4, lo metes en el bolsillo del pantalón, lo puedes guardar en una mochila, en fin. Sí. Ahora bien, a diferencia del diario, pues el suplemento viene a ser como un semanario porque aparece una vez por semana, y me preguntaba si ya dando el salto en el tiempo de sus tiempos escolares, universitarios, al ya adulto, cuando lidera del 2006 al 2008 el suplemento cultural del comercio, considera que lo digital ya estaba abarcando mucho y restándole importancia a este espacio. Es decir, eso lo menciono porque el 25 de julio del 2020 hay una fusión que no sé qué tan favorable le pareció a usted. Esto ya no estaba bajo su responsabilidad, por supuesto, es 2020, y es la fusión de luces con el comercio. Sí, sí. En este marco, y relacionándolo con lo anterior, con la emergencia o la presencia de lo digital, ¿cree que tuvo un impacto positivo o negativo, o igual es un balance? Yo siento en lo personal que no afectó demasiado, ¿no? Porque de todas maneras el dominical era un producto que venía con una tradición muy fuerte, sí. Y esa tradición de todas maneras había que continuarla. Eso no era un impedimento para innovar, naturalmente, ¿no? Pero sí era un motivo para respetar un nivel, ¿no? que tenía el suplemento. Ese nivel, por ejemplo, cómo se manifestaba en la calidad de los colaboradores, en los temas elegidos. Hicimos varios monográficos, por ejemplo, que para los que el mundo digital no nos ofreció ninguna competencia, ¿no? Entonces, creo que tratamos de hacer en lo impreso un producto único, singular, que tuviera valor en sí mismo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto eso se logró. Creo que hubo un crecimiento de lectoría muy significativo en esos 2 años, pero que venía gestándose de antes, porque el dominical había ido sufriendo una serie de cambios con los editores anteriores, y editores además de mucha prestancia, ¿no? Pienso en Alonso Cueto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya el dominical venía perfilándose como una publicación un poquito más ágil, que empezó a llegar a más público, ¿no? Como digo, esto de los índices de lectoría fueron en más de un caso sorprendentes, ¿no? A tal punto que el dominical comenzó a ser atractivo por primera vez para anunciantes, que no tenían necesariamente algo que ver con la cultura. De acuerdo. Pensando en bancos y en otro tipo de empresas que querían anunciar en el dominical. Sí. Entonces, creo que eso era un síntoma, ¿no? De que se estaban haciendo las cosas de una manera más o menos aceptable, ¿no? Sí. Ahora, como te digo, lo digital me parece que no afectó demasiado, en principio, porque hasta donde yo recuerdo, el dominical ni siquiera tenía una página web. Y el material del dominical muy rara vez salía en la web del diario, ¿no? Sí. Eso ha venido después, sí. Ha venido mucho después. En todo caso, si lo digital replica lo impreso, es más un asunto complementario, es más un asunto de satisfacer otras necesidades de lectoría, pero si el digital trae material extra, como a veces suele pasar, porque en el impreso hay un límite de espacio, claro, para la extensión. Ha pasado muchas veces que uno lee algo en el diario impreso y te mandan a la web porque ahí hay más material, han desarrollado más material, o los artículos son más extensos. Pero creo que ese tampoco fue el caso con el dominical, ¿no? De manera que en todo caso, lo digital, hasta donde yo supe, hasta donde pude seguir el caso, fue más un espejo, ¿no? que otra cosa, ¿no? Y si hubo algún impacto, yo diría que fue en todo caso positivo, ¿no? O sea, claro, porque pudo llegar
ese material a más personas. Claro. A personas más jóvenes quizá, y ya no estaban tan acostumbradas a leer tanto en el papel, ¿no? Y también fuera del país, ¿no? Porque con lo digital también ya hay acceso con compatriotas o también Es cierto. extranjeros que El acceso es es ya casi universal, pues, ¿no? Prácticamente. Ahora bien, con nuevamente varios temas creo en la mesa, me llamó mucho la atención cómo es posible, o más que nada es una curiosidad, la medición de la lectoría, ¿no? Profesor, ¿recuerda cómo era este proceso? Porque todo diario tiene implícito la lectura, ¿no? Y toda lectura también, de algún modo, libertad en toma de decisiones, ser más ciudadanos, si se puede, el término, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo no conocía realmente la metodología de las encuestas para medir esto, pero sí sé que había algunos criterios, ¿no? Como por ejemplo, preguntarle al lector del día domingo cuáles son sus secciones favoritas del día domingo, ¿no? Y digamos que ahí el dominical aparecía mencionado con bastante frecuencia, y eso daba pie a una especulación, a un cálculo, ¿no? Ajá. Otro aspecto era preguntar directamente por el dominical, ¿no? Sí. ¿Lee usted el dominical? ¿Qué artículo recordó más de la última edición? Entonces, creo que de alguna manera la pregunta verificaba también que la lectoría fuera hasta cierto punto cierta, ¿no? Uh-huh. Eso hacía más o menos confiable. Ahora, yo entiendo también que la medición tenía sus fórmulas, ¿no? Creo que se consideraban, 4 o 5 personas por hogar. Entonces, si 10 hogares leían el comercio, asumían que había 50 personas leyendo el comercio. O sea que el número también puede contener hasta cierto punto una relativa arbitrariedad, ¿no? Sí. Pero es un cálculo grueso, general, ¿no? Aproxima. Lo que pasa es que se alcanzaron índices de lectoría que no se habían alcanzado nunca, ¿no? 500,000 de personas. Caramba. Entonces eso hizo atractivo el suplemento para los anunciantes, y eso hizo posible, ese rendimiento hizo posible que, por ejemplo, nosotros pudiéramos hacer algunos monográficos de hasta 24 páginas, como el caso de Ribeiro, Vargas Llosa, Arguedas, ¿no? Sí. Hicimos unos suplementos realmente, bueno, no yo, sino que éramos un equipo, éramos 3 personas, Jorge Paredes, Diego Otero y yo. Fueron 2 colaboradores extraordinarios, y gracias a ellos esto fue posible, ¿no? Eso fue posible porque discutíamos mucho las ideas, las propuestas de cada monográfico. Otra cosa que hicimos fue que el último número de cada mes se convertía en una revista de libros. Es decir, se presentaban reseñas y comentarios de las novedades de libros del mes. Publicábamos un adelanto del libro, una entrevista a un autor reciente, ¿no? Entonces era como más informativo, ¿no? Claro. Como más informativo. Y también una especie de guía bibliográfica, digamos, ¿no? Claro. Qué bueno, porque considerando que antes, en la década de los 90, asume Alonso Cueto, y después, no seguidamente, pero también está en la lista de editores, al igual que usted, Fernando Ampuero, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Considera que hubo una preferencia o, con respeto, sesgo hacia la literatura? Porque bien, la cultura es amplia, ¿no? Podrían ser también otras las artes o en otras palabras, ¿fue muy difícil priorizar entre las categorías que hay dentro del dominical? ¿Cómo hacía ese proceso? Honestamente sí, porque en todo caso mi preferencia por la literatura es pues casi criminal, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros habíamos procurado de todas maneras, revisando lo que se hizo en esos 2 años, me parece que hubo cabida, si bien es cierto que había una preferencia por lo literario, también es cierto que se acogieron otras disciplinas. Había muchas notas sobre artes plásticas, la danza era una presencia más o menos constante, igual que el teatro, y en general procurábamos cubrir de la mejor manera posible las distintas noticias culturales que se prestaban para un análisis o para una mirada muy detenida, ¿no?
Claro. El otro filón que era muy frecuente en el dominical eran las notas de carácter histórico, ¿no? Sobre textos de historia, ¿no? Eso, el especialista era Jorge Paredes ahí, ¿no? Que solía, pues, hacer estos trabajos de manera impecable, diría yo, ¿no? Eran unas crónicas excelentes realmente. Entonces sí, tratamos, aunque yo reconozco que hubo preferencia por lo literario, por supuesto. Todos los monográficos, exceptuando uno sobre el calentamiento global, fueron literarios. Estuvo Ribeiro, Arguedas, Vargas Llosa, Watanabe. Hicimos el de García Márquez por los 40 años de 100 años de soledad, el 2007. Y se hicieron otros más cortos, por ejemplo el de Blanca Varela. Hubo también uno para, no sé si para Bryce, uno o ya no recuerdo bien, pero se hicieron varios. Y luego estaba lo de la revista de libros, ¿no? Que ahí en realidad no solo era literatura, sino había un poco de ciencias sociales, un poco de música, de arte, claro, ¿no? O sea, un poco de todo, ¿no? Claro, claro. De hecho, ha mencionado 3 de los 5 autores de cabecera en una entrevista del 2022 que tiene. Me refiero a Varela, Llosa y Márquez, ¿no? Los otros 2 son extranjeros, ciertamente, Cervantes y Camus, pero me llama la atención porque también las decisiones que ha tomado, me imagino, parten de las lecturas que ha tenido, ¿no? Como todo en la vida, o la manera en la que influyen estas o atraviesan su existencia. Entonces, esto también me lleva a un autor, filósofo peruano y exministro de Educación, a Carlos Cueto Fernandini, quien le dedicó un libro justo a Arguedas. El libro es La educación como forma. Y bueno, entre algunas cosas que señala ahí, que me llama profundamente la atención, es llevar la educación no solamente a nivel formal, sino también no formal, que no es informal, sino que hay educación en municipalidades, en cuestiones similares. ¿A qué voy con esto? Si es que el profesor Ravi considera que el dominical tuvo alguna vez una función educativa, o esto más que nada era una consecuencia que no era lo objetivo, porque también creo yo que el público objetivo no eran niños o adolescentes, ¿no? Sino adultos. ¿O cómo era el asunto de la educación y el público en el dominical? Bueno, a ver, en un país en el que el periodismo cultural es de una pobreza extrema, ¿no? Creo que un suplemento como el dominical le ofrecía a muchos maestros quizá la posibilidad de preparar algunos materiales para enseñar en escuelas y eventualmente en alguna universidad. Yo recuerdo, mucho recuerdo, cuando hicimos el suplemento sobre calentamiento global, nos llamaron de colegios del interior, de Huancayo, de Cerro de Pasco, de Piura, y creo que llegamos a mandar cerca de 5.000 suplementos de ese monográfico, claro, a distintos lugares que nos hicieron el pedido, escuelas, ¿no? Unas pedían 100, otros pedían 50. Entonces eso te da una pauta. Yo creo que sí, yo creo que la prensa, aunque no se ha estudiado mucho quizá el tema, yo creo que la prensa tiene un papel muy importante en la formación ciudadana, ¿no? En todo sentido, en el sentido político, en el sentido cultural. Y quizás no hemos advertido la gran utilidad que podrían tener los medios en la escuela, ¿no? Ahora veo que, por ejemplo, en muchos colegios el curso de comunicación, que era el antiguo lenguaje, incluye, por ejemplo, la confección de un medio, de una página, de un blog, Eso es una emulación positiva, claro, ¿no? Porque ahí los chicos producen sus propios materiales con temas que son de su propio interés, noticias que son noticias del mundo juvenil realmente, ¿no? Entonces les permite tener la experiencia de hacer, ¿no? Y creo que es muy importante porque ese hacer permite comprender finalmente la relación que puede uno tener con los medios, en su aspecto bueno y en su aspecto tóxico también, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que el dominical sí siempre ha cumplido de una manera o de otra esa función. Yo creo que muchas veces los maestros se han apoyado en materiales publicados para complementar sus clases o utilizarlos directamente como textos de comprensión lectora. Me ha pasado que
A veces me han presentado una persona en una reunión, me dice, yo leí un texto tuyo en la academia, para una práctica de comprensión de lectura. Uh-huh. Sí, un texto publicado en el Dominical. Mira tú, qué gracioso, qué honor. ¿No? Entonces sí, eso creo que demuestra que sí, pues, que efectivamente hay maestros que se valen de los medios. Bueno, nosotros mismos en nuestra práctica docente, yo utilizo, en Lengua 2 utilizo noticias sobre discriminación, por ejemplo. Ajá. Y las analizamos y aplicamos teorías y además aplicamos ideas a ese caso para tratar de comprenderlo, ¿no? En sus elementos básicos, ¿no? Entonces sí, yo creo que sin duda esa relación no es tan explícita a veces, pero yo creo que creo que existe. Y que es muy útil, estoy convencido que es muy útil. Sí, también pienso en una sección que tiene el semanario, por ejemplo, de Hildebrand en sus 13, que son textos imprescindibles, en donde tal cual se cita una gran parte de un libro, que viene a ser un diario, o mejor dicho, es un medio periodístico que divulga de ese modo cultura, ¿no? Claro. Y así mismo el Dominical también del comercio con todas las otras contribuciones. Ahora, había recogido un poema de una de sus autoras de cabecera, porque creí que tal vez en algún momento de su cargo, liderazgo en el Dominical, pudo haberlo pensado o sentido, no sé si decepción o fastidio, porque me imagino que también la coyuntura, aunque hay más tiempo para reflexionar cuando es una vez por semana, ¿no? En el Dominical, a diferencia de la presión diaria. Exacto. Del diario, pero igual, no sé si es que en algún momento, le hago la pregunta antes de leerlo, pero si es que en algún momento se sintió de algún modo identificado con este verso, ¿no? Muy conocido, de hecho, Curriculum Vitae. Ajá. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, que tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Yo buscando en el diccionario quería ver lo de vítores, porque así como vitae tienen raíces latinas, ¿no? Claro. Y me di con la sorpresa que son vivas, ¿no? Exacto, claro. Y también hay otras acepciones en donde son latidos. Y son latidos y luego la otra línea, a ver, yo solamente estoy haciendo exégesis ahorita y bastante amplia, pero luego dice ladridos de perros, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre sentir los ladridos y los latidos de un perro? Bueno, eso solo es un comentario y lo principal era saber si es que hubo alguna decepción o fastidio en algún momento de la coyuntura entre el 2006 y el 2008 que recuerde, o anécdota en donde lo hubiera pensado 2 veces, ¿no? Si es que quería estar ahí o... Mira, la anécdota que te puedo contar es la siguiente. Cuando me comunican que voy a asumir la dirección del Dominical, que en ese momento pertenecía al departamento de publicaciones, cuyo director era Bernardo Rocarrey, Mino Quesada, a quien tengo muchísimo que agradecer siempre. Me acuerdo que la segunda semana fui a su oficina a decirle: mira, Bernardo, ¿qué te parece? Quiero hacer esto con el Dominical. Él me miró y me dijo: haz, no preguntes, yo confío en ti. Listo, se acabó. Ahí termina la historia. O sea, sí. Nunca, como en esos 2 años, en mis 30 y pico de ejercicio, he sentido tanta libertad, he sentido que se me valorara tanto al punto de confiarme por entero, sin consulta previa de nada, el Dominical. Nunca una queja, nunca un reclamo airado, digamos eso. O sea, yo te puedo decir que esos 2 años para mí fueron realmente 2 años de oro, ¿no? 2 años de oro en que pude dar rienda suelta a las pocas ideas que yo pudiese tener sobre editar un suplemento. La verdad que lo pasé muy bien y creo que además teníamos un buen presupuesto para colaboradores y creo que nucleamos unas firmas de mucha calidad también.
Julio Ortega, Peter Elmore, Leila Bartet, en fin, muchísima gente valiosa que contribuyó pues, ¿no? con el dominical, ¿no? Carlos Garayar, Ricardo González Vigil, Enrique Sánchez Hernani, en fin, mucha gente, ¿no? Entonces sí, esa es mi anécdota, o sea, 2 años de oro, en términos profesionales es lo mejor que me ha pasado en la vida. Qué bueno, claro. En el primer número, publicado en 1953, ¿no? En el segundo párrafo dicen que la cultura es una manifestación unitaria del espíritu. Si lo parafrasea o lo traduce, ¿qué vendría a ser la cultura? No sé si es unitaria, es diversa, ¿no? Sí. O sea, me parece que la cultura, en principio, en el contexto de una comunidad X, sería primero que nada un conjunto de valores y saberes, compartido hasta cierto punto. Podría ser un sistema de creencias también. Por ejemplo, uno puede decir que el vudú es una cultura. Sí. Yo no la tengo, yo no la sigo, no la observo, no forma parte de mi cultura. Entonces, creo que depende de muchos factores. Factores sociales, factores formativos. Claro. Y por supuesto, creo que donde se define mejor la cultura es en la socialización, ¿no? Cultura no es solo bellas artes, cultura no es solo alta cultura. Ajá. Cultura es todo: comer, vestirse, saludar, hábitos sociales, procesiones, fiestas, modos de relacionarse y por supuesto las prácticas artísticas, ¿no? Claro. Qué bueno, porque si es que esta era la idea que había en el 53 del siglo pasado... Que quizás muy de época, ¿no? Por supuesto, se entiende el contexto, y también alegra que para cuando estuvo al mando usted del 2006 al 2008 ya haya cambiado el asunto. Quisiera acabar también con un comentario que hizo en Letra Capital acerca de la pregunta, y si es que puedo también ser reciclador en esa pregunta, acerca del lenguaje y las personas a las que entrevistó en Antiguos y Nuevos Animales Literarios, ¿no? Porque quisiera que profundice un poco, profesor, en cómo es que esta obsesión por las estructuras, la búsqueda de la expresión correcta, porque de algún modo a quienes han entrevistado también pudieron haber sido del perfil de quienes colaboraron, ¿no? En el dominical. No son las mismas personas, digo, pero claro. Pudieron haber compartido esta cercanía con el lenguaje, este aprecio por el idioma, ¿no? Sí, hasta donde recuerdo la pregunta que me hizo Carlos fue por qué tenían en común, ¿no? Sí. Claro, y era eso, esa pasión por el lenguaje, esa relación singular, excepcional, intensa con las palabras, ¿no? Creo que ninguna otra profesión exige esto, más allá de la corrección gramatical, digamos. Un abogado, cuando hace un escrito, supongo que se preocupa porque todas las palabras tengan la tilde donde debe estar y ya, pero un escritor, un crítico, creo que ven en el lenguaje otra cosa, cosas mucho más complejas, mucho más vastas, la posibilidad de representar universos, mundos subjetivos, ¿no? Y eso normalmente está fuera del alcance de cualquier otra ocupación humana, ¿no? Digo, a través de las palabras, quiero decir, ¿no? Entonces, claro, en el libro hay 47 personas y cada uno es una isla, podríamos decir, porque tiene cada una de ellas sus propias convicciones, tiene una propia formación como lector, pero que creo que todos observan esa segunda religión que es la palabra, ¿no? La palabra es la herramienta de trabajo. O sea, creo que no hay otra profesión que tenga su objeto de estudio como herramienta de trabajo a la vez, ¿no? Eso, más allá de lo paradójico, es lo real, ¿no? Es lo circunstancial. Entonces, creo que eso marca profundamente la personalidad de un escritor, de un crítico, de alguien vinculado de alguna manera a la literatura, ¿no? A la actividad literaria. Y ahora sí prometo que es la última pregunta, pero si es muy personal también no tendría por qué responderla. Sin embargo, considero que sí se vincula, porque aparte de los monográficos que mencionó durante su
su tiempo como editor del suplemento cultural el Dominical del Comercio, todos los otros 30 años que sigue ejerciendo la profesión, el ser hacedor de esta materia, la literatura, me hace pensar si es que no considero irse del país, y también me hace pensar en Marco Martos y lo que voy a leer a continuación, para ver si... Mi profesor, Marco Martos. Ah, claro. Interesante. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Y la pregunta es si es que al liderar el Dominical consideraba que le hacía un bien al país o pensaba a nivel de nación, ¿no? Por la llegada que tiene el periódico, la ciudadanía. Sí, podría ser muy vanidoso responder eso, pero sí, yo considero que trabajar en cultura es hacer algo por el bien de todos, no, sin duda. O sea, lo pienses o no lo pienses, estás interviniendo en mejorar algo, en hacer que la gente mejore en algo su calidad de percepción de la vida, del entorno, y creo que eso es importante. Eso es un trabajo no pagado, digamos, ¿no? Yo siempre he considerado mi profesión en el aspecto cultural, más allá de que me pueda producir una renta, he pensado que es un trabajo que no es cualquier trabajo, ¿no? Es un trabajo que se tiene que ejercer con delicadeza, con seriedad, con rigor, ¿no? Y creo que eso es lo que he tratado de hacer en todo este tiempo, ¿no? Sí, considero que es servir. Hacer periodismo cultural, hacer buen periodismo en general, es servir a las personas, ¿no? Es servir a las personas, sin duda, de acuerdo con eso. Y en cuanto a lo que dice Marco, pues sí, yo me fui a hacer un posgrado afuera y volví en 2014 y sigo acá, o sea, y dudo que me pueda volver a ir ni siquiera en un futuro mediano, ¿no? Yo pues voy a cumplir 60 años el otro año, entonces no estoy para juegos de me voy acá o me voy allá a ver qué tal me va, ¿no? Claro. Tengo ya una vida establecida acá, ¿no? Muchos lazos muy sólidos, entonces en este momento para mí irme no es una opción para nada, ¿no? ¿Irme a dónde? ¿A qué? ¿A hacer qué? ¿no? Entonces ya volví, ya probé. Vivir unos años fuera es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los que estudian una carrera vinculada a las humanidades. Ese tiempo fuera es precioso, es un aprendizaje magnífico. Yo volví en 2014 con un doctorado en la mano y pensé que me podía ir a la guerra. O sea, ya después de haber logrado eso, sinceramente, pues fueron años tan intensos también de trabajo y de estudio. No sé, a veces tengo pesadillas. Recuerdo cuando estaba en el plan de tesis, leía 800, 900 páginas por semana, ¿no? Es una brutalidad, ¿no? Y ya no llevaba cursos, pues. Entonces dictaba una horita de clase de español para extranjeros. Eso era de 8 a 9 de la mañana y de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la biblioteca. Leyendo, resumiendo, subrayando, tomando notas. Pero lo pasé súper bien. Añoro mucho ese tiempo, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos en otra función y también con el mismo espíritu, ¿no? Claro. Bien, ha sido Alonso Rabí, 12 de junio del 2023. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, hombre. No, qué ocurrencia.